Fui al hospital a cuidar de mi esposo, que había sufrido un accidente. Mientras dormía, la trabajadora de limpieza me entregó un papel discretamente. «Te están engañando. Mira las cámaras en el horario de la madrugada». Lo que vi en las imágenes me dejó en shock. La llamada llegó un martes a las 3 de la tarde. Yo estaba preparando la cena cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Una voz femenina y profesional me informó que Roberto había sufrido un accidente grave en la construcción donde trabajaba como supervisor. Fractura de cráneo, traumatismo severo, coma inducido. Las palabras se mezclaban en mi cabeza mientras buscaba mis llaves con manos temblorosas. 30 años de matrimonio se condensaron en ese trayecto al hospital. Roberto y yo nos conocimos cuando él tenía 25 y yo apenas 22. Construimos todo juntos, la casa, los muebles, nuestra vida. Tuvimos a Daniel, nuestro único hijo, y lo criamos con amor y sacrificio. Cuando Daniel se casó con Camila hace 5 años, sentí que nuestra familia estaba completa. El Hospital San Rafael era un edificio blanco e imponente que siempre me había dado escalofríos. Corrí por los pasillos siguiendo las indicaciones hasta la unidad de cuidados intensivos. Una doctora joven me explicó la situación con palabras técnicas que apenas comprendía. Roberto estaba estable, pero su condición era delicada. Podían pasar días, quizás semanas antes de que despertara. Cuando entré a verlo, mi corazón se partió. Mi Roberto, siempre tan fuerte y vital, estaba rodeado de máquinas que pitaban constantemente. Tenía vendas en la cabeza y tubos conectados por todas partes. Me senté a su lado y tomé su mano, que se sentía fría y distante. Le hablé durante horas, recordándole nuestros mejores momentos, prometiéndole que estaría ahí cuando despertara. Daniel y Camila llegaron esa primera noche. Mi nuera llevaba un vestido negro elegante, demasiado elegante para una urgencia hospitalaria, pensé. Daniel parecía destrozado, abrazándome y llorando contra mi hombro. Camila se mantuvo atrás, sus ojos secos recorriendo la habitación con una expresión que no supe descifrar. Los primeros 2 días transcurrieron en una neblina de café malo y sillas incómodas. Yo prácticamente vivía en ese cuarto, saliendo solo para usar el baño o estirar las piernas. Las enfermeras me conocían ya, algunas me ofrecían palabras de aliento, pero había una mujer que llamó mi atención de manera diferente. Se llamaba Dolores. Era una trabajadora de limpieza, una señora de unos 58 años con cabello gris recogido en un moño apretado. Siempre llegaba al anochecer para limpiar los pisos y vaciar los basureros. La primera vez que la vi, me saludó con una sonrisa triste y comprensiva. La segunda noche, me trajo un té caliente sin que yo lo pidiera. Algo en sus ojos me decía que ella entendía el dolor. Fue la tercera noche cuando todo cambió. Yo estaba sentada junto a Roberto, medio dormida, cuando Dolores entró a limpiar. Pasó el trapeador cerca de mi silla, y entonces, sin mirarme directamente, dejó caer un papel doblado en mi regazo. Antes de que pudiera reaccionar, ella ya se había alejado, continuando su trabajo como si nada hubiera pasado. Con dedos temblorosos, desdoblé el papel. La letra era temblorosa pero legible. Te están engañando. Mira las cámaras de seguridad en el horario de la madrugada. Pide ver las grabaciones del cuarto 312. Confía en mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Engañándome? ¿Quién? ¿Por qué? Esa noche no pude dormir. El papel quemaba en mi bolsillo. Al día siguiente esperé a que Dolores regresara, pero no vino. Otra trabajadora de limpieza apareció en su lugar. Pregunté por ella y me dijeron que tenía el día libre. La ansiedad me carcomía. ¿Debía confiar en una desconocida? ¿Y si era una broma cruel? Pero algo en mi interior me impulsaba a investigar. Después de 2 días de debate interno, me acerqué al mostrador de seguridad. Conocía a uno de los guardias, un hombre mayor llamado Esteban, que siempre me saludaba cordialmente. Le expliqué que quería revisar las grabaciones de la habitación de mi esposo, que había notado algunas cosas extrañas y quería estar segura de que todo estaba bien. Esteban dudó al principio, pero mi desesperación debió ser evidente porque finalmente accedió.
Me llevó a una pequeña oficina llena de monitores. Sus dedos se movieron sobre el teclado, retrocediendo las grabaciones hasta las 3 de la madrugada de la noche anterior. Y entonces lo vi. Una mujer vestida con uniforme de enfermera entraba al cuarto de Roberto. Pero su forma de moverse no era la de una enfermera cualquiera. Había algo demasiado personal en cómo se acercaba a la cama, en cómo tocaba su rostro. La cámara no capturaba su cara claramente desde ese ángulo, pero cuando se inclinó sobre Roberto, alcancé a ver un mechón de cabello rubio escapando de su cofia. Mi sangre se heló. Conocía ese cabello. Lo había visto 1000 veces trenzado, suelto, recogido. Sentí que el piso se movía bajo mis pies cuando la mujer se giró levemente, revelando su perfil. Era Camila, mi nuera, en la habitación de mi esposo, a las 3 de la madrugada, vestida de enfermera. ¿Te está gustando la historia? Sigue nuestro canal. ¿Desde dónde nos estás viendo? Pedí a Esteban que me mostrara más grabaciones. Mis manos temblaban tanto que tuve que apretarlas contra mi regazo para que él no notara mi estado. Necesitaba entender qué estaba pasando antes de confrontar a alguien. Necesitaba saber toda la verdad. Revisamos las madrugadas de los últimos 5 días, desde que Roberto había ingresado. Camila aparecía cada noche, siempre entre las 2 y las 4 de la mañana, siempre con ese uniforme de enfermera que obviamente no le pertenecía. Entraba, cerraba la puerta y pasaba entre 20 minutos y media hora junto a Roberto. Las cámaras del pasillo la captaban entrando y saliendo, pero no podíamos ver qué hacía exactamente dentro del cuarto. Salí de la oficina de seguridad sintiendo que el mundo se inclinaba. Me apoyé contra la pared del pasillo, tratando de controlar mi respiración. Mi nuera, la mujer que había abrazado a mi hijo frente al altar, la que me llamaba mamá, con esa sonrisa perfecta, estaba haciendo algo en la habitación de mi esposo a escondidas. ¿Pero qué? ¿Y por qué? Regresé al cuarto de Roberto con piernas que apenas me sostenían. Él seguía ahí, inmóvil, ajeno a todo. Me senté en mi silla habitual y lo observé detenidamente. Los monitores mostraban sus signos vitales estables. Las enfermeras reales entraban y salían en sus rondas programadas. Todo parecía normal, pero ya nada era normal. Esa noche decidí quedarme despierta. Fingí dormir en la silla reclinable que el hospital me había proporcionado, pero mantuve los ojos entreabiertos, vigilante. A las 2:43 de la madrugada, escuché pasos suaves en el pasillo. La puerta se abrió lentamente. Camila entró vestida con el uniforme azul claro de enfermera. Llevaba una cofia que ocultaba la mayor parte de su cabello rubio. No me miró, asumiendo que yo dormía. Se acercó directamente a Roberto y lo que vi me heló la sangre. Sacó de su bolsillo una jeringa pequeña. Con movimientos precisos y rápidos, la conectó a uno de los tubos intravenosos de Roberto e inyectó algo. El líquido transparente desapareció en el sistema. Luego, se inclinó sobre mi esposo y le susurró algo al oído. No pude escuchar las palabras exactas, pero el tono era urgente, casi desesperado. Me quedé paralizada en esa silla, conteniendo la respiración, cada músculo de mi cuerpo tenso. Si ella se giraba, me descubriría, pero Camila estaba tan concentrada en Roberto que no notó que mis ojos estaban abiertos, observándola a través de mis pestañas. Después de unos minutos que parecieron horas, Camila se enderezó, guardó la jeringa vacía y salió tan silenciosamente como había entrado. Esperé 10 minutos completos antes de moverme, temiendo que regresara. Cuando finalmente me levanté, mis piernas casi cedieron. ¿Qué le había inyectado? ¿Veneno? ¿Medicina? ¿Algo para mantenerlo dormido? Mi mente corría con posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Toqué el timbre de emergencia, tratando de parecer calmada cuando la enfermera de turno entró. Disculpe, ¿podría revisar la medicación de mi esposo? Me pareció ver algo extraño en el gotero. La enfermera, una mujer de mediana edad llamada Patricia, revisó todo con paciencia profesional. Todo estaba normal, me aseguró. Los niveles eran correctos. Nada fuera de lo común, pero yo sabía lo que había visto. Camila había inyectado algo, y lo había hecho a escondidas.
Al día siguiente, llamé a Daniel con voz temblorosa, pidiéndole que viniera solo. Necesitaba hablar con mi hijo sin que Camila estuviera presente. Él llegó durante su hora de almuerzo, con ojeras profundas y aspecto cansado. «Mamá, ¿cómo está papá?», preguntó besando mi frente. Lo miré, buscando señales de que él supiera algo. ¿Estaba Daniel involucrado en lo que fuera que Camila estuviera haciendo? ¿O era víctima también? «Daniel, necesito preguntarte algo y necesito que seas completamente honesto conmigo». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. ¿Tu padre tenía problemas con alguien? ¿Algún enemigo? ¿Alguien que quisiera hacerle daño? Daniel frunció el ceño, confundido. «¿De qué hablas, mamá? Fue un accidente en la obra. Una viga se soltó». «¿Estás seguro de que fue un accidente?». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Daniel me miró como si me hubiera vuelto loca. «Mamá, estás muy cansada. Esto ha sido demasiado para ti. Deberías ir a casa a descansar». Pero yo no podía descansar. Esa tarde, cuando Daniel se fue, busqué a Dolores por todo el hospital. Finalmente la encontré en el área de descanso del personal de limpieza, tomando café de una taza de plástico. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de algo que parecía alivio mezclado con miedo. «¿Viste las cámaras?», dijo. No era una pregunta. Me senté frente a ella, sin importarme que esa área fuera solo para empleados. «¿Quién es usted? ¿Por qué me ayuda? ¿Qué sabe?». Dolores miró alrededor, asegurándose de que estábamos solas. «Trabajo aquí hace 15 años. He visto muchas cosas. Tu nuera ha estado viniendo todas las noches desde que tu esposo ingresó. Yo limpio los pisos de madrugada, la he visto. Y reconocí su cara porque hace 2 meses la vi discutiendo con tu esposo en el estacionamiento del hospital». El mundo se detuvo. «¿Roberto estuvo aquí hace 2 meses? ¿Con Camila?». Sí, ella gritaba algo sobre dinero, sobre la empresa. Él trataba de calmarla. Después de eso, empecé a prestar atención. Y hace una semana escuché a tu nuera hablando por teléfono en el baño. Decía que solo faltaba poco, que pronto todo estaría resuelto. Sentí náuseas. ¿Qué más escuchó? Dolores tragó saliva. Dijo algo sobre un seguro de vida. Un seguro muy grande. Un seguro de vida. Las palabras resonaban en mi cabeza como campanas funerarias. Me aferré a la mesa del área de descanso, sintiendo que mis piernas no me sostendrían. Dolores me observaba con ojos llenos de compasión, pero también de urgencia. «Necesitas investigar eso», dijo en voz baja. «Y necesitas hacerlo rápido. Anoche escuché a tu nuera en el pasillo, hablando con alguien por teléfono. Dijo que esta era la última semana, que ya no podía seguir esperando. Salí del hospital esa tarde por primera vez en días. Necesitaba ir a casa, necesitaba buscar en los papeles de Roberto. Daniel y Camila tenían llave de nuestra casa, así que tuve que ser cuidadosa. Llamé a mi hijo y le dije que me tomaría unas horas para ducharme y descansar, que regresaría en la noche. Nuestra casa se sentía extraña, fría. Fui directamente al estudio de Roberto, ese pequeño cuarto donde guardaba todos los documentos importantes. Revisé cada cajón, cada carpeta, y ahí estaba, en un sobre manila marcado como seguros. Una póliza de vida por 2 millones de pesos, contratada hace apenas 3 meses. 2 millones. Una cantidad que nunca habíamos tenido, nunca habíamos necesitado. Roberto ganaba bien como supervisor de construcción, pero nunca habíamos sido ricos. ¿Por qué contratar un seguro tan grande de repente? Seguí leyendo y mi corazón se detuvo. El beneficiario principal era yo, como esposa, pero había un beneficiario secundario, Daniel Roberto Méndez, mi hijo, no Camila, sino Daniel. Pero si yo firmaba mi parte o renunciaba a ella, todo iría directamente a Daniel. Y Daniel estaba casado con Camila bajo régimen de bienes mancomunados. Cualquier dinero que él recibiera sería también de ella. Busqué más documentos y encontré algo que me hizo sentir náuseas. Papeles de la empresa constructora donde Roberto trabajaba como supervisor. Estados financieros, registros de pagos. Y ahí, marcado con la letra de Roberto, había anotaciones sobre irregularidades.
Faltaban materiales. Había pagos a proveedores fantasmas. Alguien estaba robando de la empresa. Las notas de Roberto señalaban a una persona, Camila Méndez, encargada de administración. Mi nuera trabajaba en la misma empresa que mi esposo. Yo lo sabía, claro, pero nunca presté atención a los detalles. Roberto la había recomendado cuando ella y Daniel se casaron, como un favor a su nueva familia, y ella había estado robando. Roberto lo había descubierto. Las fechas en sus notas lo confirmaban. Hace 2 meses, justo cuando Dolores los vio discutiendo en el estacionamiento. Mi esposo había descubierto el fraude de Camila y ella necesitaba silenciarlo. Necesitaba que desapareciera antes de que la denunciara. El accidente no había sido un accidente en absoluto. De repente todo tenía sentido horrible y perfecto. Con Roberto muerto, no habría quien testificara sobre el robo. Y con el seguro de vida, Camila obtendría 2 millones de pesos. Era un plan diabólico. Fotografié todos los documentos con mi celular, las manos temblándome tanto que varias fotos salieron borrosas. Guardé todo exactamente como lo había encontrado. Camila no podía saber que yo sabía. Todavía no. Cuando regresé al hospital esa noche, busqué a Dolores antes de ir al cuarto de Roberto. La encontré limpiando el pasillo del 3er piso. Me acerqué con cautela, fingiendo que solo pasaba por ahí. Ella me hizo una señal casi imperceptible con la cabeza y dejó su carrito de limpieza. Me siguió hasta el baño de visitantes. «Encontré algo», le dije, mostrándole las fotos en mi teléfono. Dolores revisó cada imagen, su expresión volviéndose más seria con cada una. «Dios mío, tu nuera no solo quiere matarlo, ya lo intentó una vez con el accidente y ahora está terminando el trabajo. ¿Qué crees que le está inyectando cada noche?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Dolores negó con la cabeza. «No lo sé con certeza, pero conozco a alguien que puede ayudarnos. El doctor Hernández, del turno de noche. Es buena persona. Le salvé la vida a su madre una vez, hace años. Me debe un favor grande». Esa noche, Dolores trajo al doctor Hernández. Era un hombre de unos 50 años, con lentes y aspecto cansado. Escuchó nuestra historia en silencio, revisó las fotos de los documentos y luego examinó el expediente médico de Roberto con atención que no había visto en ningún otro doctor. «Sus niveles de sedación están más altos de lo normal», dijo finalmente. «No peligrosamente altos, pero sí más de lo necesario, como si alguien estuviera administrando sedantes adicionales, manteniéndolo dormido a propósito». Mi teoría se confirmaba. Camila no estaba tratando de matar a Roberto directamente en el hospital. Eso sería demasiado obvio. Estaba manteniéndolo sedado, prolongando el coma, quizás esperando que desarrollara complicaciones naturales. O quizás planeando algo más. «Necesitamos pruebas», dijo el doctor Hernández. «Pruebas reales de lo que ella está inyectando, y necesitamos proteger a su esposo. Si ella sospecha que ustedes saben algo, podría acelerar sus planes». Dolores intervino. «Conozco al jefe de seguridad. Podemos instalar una cámara oculta en el cuarto, una que grabe audio también, y podemos cambiar la medicación de Roberto sin que nadie lo sepa, para que lo que sea que ella inyecte no tenga efecto». «Es arriesgado», advirtió el doctor. «Si ella se da cuenta, podría desaparecer antes de que podamos atraparla. O peor, podría lastimar a Elena». Miré hacia el pasillo, donde a través de la ventana podía ver el cuarto de Roberto. Mi esposo, el hombre con quien compartí 30 años, estaba siendo envenenado lentamente por nuestra propia nuera. Y mi hijo no tenía idea, o eso esperaba. «¿Y Daniel?», pregunté. «¿Creen que mi hijo está involucrado?». Dolores y el doctor intercambiaron miradas. «Eso», dijo Dolores suavemente, «es algo que necesitamos descubrir, porque si él sabe y no ha hecho nada, entonces perdiste a tu esposo y a tu hijo al mismo tiempo. Esa posibilidad me dolió más que todo lo demás. Deja tu ciudad abajo. Quiero ver hasta dónde viajaron mis sombras». El doctor Hernández trabajó rápido. Esa misma noche, mientras Camila dormía en su casa sin sospechar nada, él reemplazó la medicación de Roberto con solución salina inofensiva. Cualquier sedante que ella inyectara no tendría el efecto que esperaba.
Dolores consiguió una cámara diminuta que instalamos en el ramo de flores artificiales junto a la cama, con el ángulo perfecto para captar toda la habitación. Yo me escondería en el baño, con la puerta entreabierta solo una rendija. El plan era simple, pero aterrador. Dejar que Camila entrara, grabar su confesión mientras creía que Roberto no podía escucharla, y luego confrontarla con las pruebas. El doctor Hernández estaría esperando afuera, listo para intervenir si algo salía mal. La noche llegó demasiado rápido. A las 2 de la mañana me metí en el baño del cuarto de Roberto, dejando la puerta casi cerrada. Mi corazón latía tan fuerte que temía que se escuchara en todo el pasillo. Podía ver a Roberto desde mi escondite, todavía inmóvil, todavía conectado a todas esas máquinas. Pero el doctor Hernández me había asegurado que estaba mejorando, que su cerebro mostraba más actividad de la esperada. A las 2:37, escuché los pasos suaves que ya reconocía. La puerta se abrió y Camila entró con su uniforme de enfermera robado. Cerró la puerta con cuidado y se acercó a la cama de Roberto. Yo contuve la respiración, cada músculo tenso. Camila sacó la jeringa de su bolsillo, como todas las noches. Pero esta vez, antes de inyectar, se inclinó sobre Roberto y comenzó a hablar. Su voz era baja pero clara, y la cámara oculta estaba grabando cada palabra. «Perdón, Roberto. Sé que esto no era lo que esperabas cuando me recomendaste para el trabajo. Pero encontraste los registros, ¿verdad? No podías dejarme en paz. Tenías que revisar todo, como siempre, tan perfecto, tan correcto». Su voz tenía un tono amargo. 2 millones de pesos, Roberto. Eso es lo que vales ahora, y necesito ese dinero. Las deudas que tengo, las cosas que hice para ocultar lo que robé, todo se está derrumbando. Inyectó el líquido en el tubo intravenoso. Esta es la última dosis. Mañana desarrollarás complicaciones, una infección que nadie pudo prever, y finalmente podrás descansar. Y yo podré respirar otra vez. Salí del baño antes de poder detenerme. No habrá última dosis, Camila. Mi nuera se giró tan rápido que casi tiró la jeringa. Su rostro pasó del shock al pánico en un segundo. «Elena, esto no es lo que parece». «¿No?» Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «¿Entonces qué es? ¿Una enfermera prestando cuidado extra a su suegro? ¿O una asesina terminando lo que empezó cuando saboteó los frenos de su camioneta?» Camila retrocedió, sus ojos buscando la salida. «Estás loca, no sabes de qué hablas». «Sé todo, Camila, el robo en la empresa, el seguro de vida que convenciste a Roberto de contratar hace 3 meses, el accidente que no fue accidente. Y sé que has estado inyectándole sedantes cada noche para mantenerlo en coma». La puerta se abrió y entró el doctor Hernández, seguido de Dolores y 2 agentes de seguridad del hospital. Camila miró alrededor como un animal acorralado. «Esto es ridículo. No tienen pruebas de nada». «Tenemos todo grabado», dijo el doctor Hernández, señalando la cámara oculta en las flores. «Tu confesión completa, y tenemos los documentos que robaste de la empresa. Elena los encontró». Camila se dejó caer en una silla, su máscara perfecta finalmente destruida. «No pueden probarlo. El accidente fue investigado. Fue declarado como fallo mecánico». «Un fallo mecánico muy conveniente», dije, mi voz temblando de rabia contenida. «Justo después de que Roberto descubriera tu fraude, justo después de que contratara ese seguro enorme que nunca quisimos». Fue entonces cuando escuchamos otra voz desde la puerta. «Mamá tiene razón, y yo puedo probarlo todo». Daniel estaba parado en el umbral, con una carpeta en las manos y lágrimas en los ojos. Mi hijo, mi Daniel. Sabía que algo estaba mal. Hace 2 semanas encontré transferencias extrañas en nuestra cuenta bancaria. Empecé a investigar a Camila, revisé su computadora, sus mensajes. Encontré todo, mamá. Los mensajes con el mecánico que saboteó la camioneta de papá, los planes para el seguro, todo. Camila se puso de pie de un salto. «Daniel, tú no entiendes. Lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Íbamos a estar arruinados cuando tu padre me denunciara». «¡Intentaste matar a mi padre!», gritó Daniel, su voz quebrándose. «¿Y esperabas que te perdonara porque lo hiciste por dinero?
Me acerqué a mi hijo, viendo el dolor en su rostro. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? 3 días, susurró Daniel. Fui a la policía hace 2 días. Estaban construyendo un caso, pero necesitaban atraparla en el acto. Por eso no te dije nada, mamá. Tenía que protegerte. Tenía que proteger a papá. Miré a mi hijo y vi al niño que había criado, al hombre bueno que Roberto y yo habíamos formado. No estaba perdido. Nunca lo estuvo. La policía viene en camino, dijo Daniel. Les pedí que esperaran hasta esta noche. Sabía que Camila vendría. Camila intentó correr hacia la puerta, pero los guardias de seguridad la detuvieron. Ella se retorció en sus brazos, gritando que éramos nosotros los locos, que todo era una conspiración en su contra. Pero sus palabras sonaban huecas incluso para ella. Cuando la policía llegó 10 minutos después, Camila estaba sentada en silencio, con la mirada perdida. Una oficial mujer le leyó sus derechos mientras le colocaban las esposas. Intento de asesinato, fraude, falsificación de documentos. Daniel se acercó a la cama de su padre, tomando su mano con cuidado. Lo siento, papá. Debí haberme dado cuenta antes. Debí haber visto quién era realmente. Y entonces sucedió algo que ninguno esperábamos. Los dedos de Roberto se movieron. Apenas un temblor, pero todos lo vimos. El doctor Hernández corrió a revisar los monitores, sus ojos abriéndose con sorpresa. Está despertando. El coma se está revirtiendo. Me aferré a la mano de Roberto, lágrimas corriendo por mi rostro. Vuelve a mí, amor. Ya estás a salvo. Todos estamos a salvo ahora. Los siguientes días fueron un torbellino de médicos, policías y abogados, pero nada de eso importaba tanto como ver a Roberto abrir los ojos por primera vez en 2 semanas. Sucedió 3 días después del arresto de Camila, un jueves por la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a entrar por la ventana del hospital. Yo estaba sentada junto a su cama, como todas las mañanas, leyéndole el periódico en voz alta. El doctor Hernández me había dicho que escuchar voces familiares podía ayudar en su recuperación. Estaba en medio de un artículo sobre el clima cuando sentí que su mano apretaba la mía. «Roberto», susurré, dejando caer el periódico. Sus párpados temblaron y lentamente, muy lentamente, se abrieron. Me tomó un momento enfocar su mirada, pero cuando lo hizo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¡Elena!». Su voz era apenas un susurro ronco, pero era su voz. Intenté advertirte». «Shh, ya lo sé todo», dije, limpiando mis propias lágrimas. «Descubrí lo que Camila estaba haciendo. Ya está arrestada. Estás a salvo ahora». Roberto cerró los ojos y por un momento temí que se hubiera desmayado otra vez. Pero entonces habló de nuevo. «El accidente. No fue accidente. Los frenos». «Lo sé, amor. Daniel encontró las pruebas. Ella va a pagar por todo». La recuperación de Roberto fue lenta pero constante. Los médicos estaban asombrados de que no tuviera daño cerebral permanente. El doctor Hernández me confesó en privado que si Camila hubiera continuado con los sedantes una semana más, el resultado hubiera sido muy diferente. «Lo salvaste», me dijo, apretando mi hombro. «Tu instinto, tu valentía. Le diste a tu esposo una segunda oportunidad». Pero la verdadera sanación no era solo física. Daniel pasaba horas con su padre, hablando de todo lo que había pasado. Mi hijo cargaba una culpa enorme por no haber visto las señales antes, por haber traído a Camila a nuestras vidas. «Papá, debí haber sabido qué tipo de persona era», decía Daniel una tarde, sentado al borde de la cama de hospital. «Me casé con ella, la recomendé para el trabajo. Todo esto es mi culpa». Roberto, todavía débil pero cada día más fuerte, negó con la cabeza. «No, hijo, Camila nos engañó a todos. Era muy buena mintiendo, muy buena actuando. Yo trabajé con ella 6 meses antes de notar las irregularidades en los libros. Tú viviste con ella 5 años sin ver su verdadero rostro. La policía me mantuvo informada sobre el caso. Las pruebas contra Camila eran abrumadoras. La grabación de su confesión, los documentos del fraude financiero, los mensajes con el mecánico que había saboteado la camioneta de Roberto. Todo apuntaba a una conspiración premeditada y calculada.
Pero hubo algo más que descubrieron. Camila no estaba sola. Tenía una cómplice. Su hermana menor, Patricia, quien trabajaba en la compañía de seguros que había emitido la póliza de vida de Roberto. Patricia había acelerado el proceso, había asegurado que no hubiera demasiadas preguntas sobre un seguro tan grande para un hombre de 67 años. Ambas hermanas fueron acusadas de conspiración para cometer asesinato y fraude. La fiscal del caso me llamó para explicarme que enfrentaban entre 20 y 30 años de prisión si eran declaradas culpables. ¿Cómo se siente con eso?, me preguntó la fiscal, una mujer joven de unos 35 años con ojos cansados. Pensé en mi respuesta cuidadosamente. Siento alivio de que no puedan lastimar a nadie más, pero también siento tristeza. Camila era parte de nuestra familia. Comí con ella en Navidad, celebré sus cumpleaños, le abrí mi casa, y todo ese tiempo estaba planeando destruirnos. Un mes después del arresto, Roberto fue dado de alta. Necesitaría fisioterapia para recuperar completamente la fuerza en su lado derecho, pero los médicos estaban optimistas. El día que salimos del hospital, Dolores estaba esperando en el vestíbulo con un ramo de flores frescas. Quería despedirme apropiadamente, dijo, entregándome las flores, y decirte que hiciste lo correcto. Muchas mujeres en tu situación hubieran tenido miedo de actuar. La abracé fuertemente. Tú me salvaste, Dolores. Sin tu advertencia, sin tu ayuda, Roberto no estaría aquí hoy. Dolores negó con la cabeza. Yo solo te di información. Tú fuiste quien tuvo el valor de usarla. Nos intercambiamos números de teléfono, prometiendo mantenernos en contacto. Y lo hicimos. Dolores se convirtió en una amiga cercana, alguien que entendía lo que había pasado de una manera que nadie más podía. Daniel se mudó temporalmente de regreso a casa con nosotros. Su apartamento, el que había compartido con Camila, estaba demasiado lleno de recuerdos amargos. Una tarde, mientras Roberto dormía la siesta, Daniel y yo nos sentamos en la cocina, tomando café. «Mamá, ¿crees que alguna vez podré volver a confiar en alguien?», preguntó mi hijo, sus ojos llenos de dolor. Tomé su mano entre las mías. «Camila te traicionó de la peor manera posible, pero eso no significa que todas las personas sean como ella. Mira a Dolores, al doctor Hernández. Hay gente buena en el mundo, Daniel, y tú eres una de esas personas buenas». No me sentí bueno cuando descubrí todo y no te dije inmediatamente. Estabas protegiendo a tu padre. Estabas trabajando con la policía para asegurar que Camila no pudiera escapar. Eso no te hace malo, Daniel. Te hace inteligente. El juicio estaba programado para 6 meses después. La abogada de Camila intentó negociar un acuerdo, pero la fiscal se negó. Este caso iba a juicio completo. Mientras tanto, nosotros reconstruíamos nuestras vidas. Roberto volvió a caminar sin ayuda después de 3 meses de fisioterapia. Daniel empezó terapia para procesar el trauma de descubrir que su esposa era una asesina. Y yo, por primera vez en 30 años, aprendí que era más fuerte de lo que nunca imaginé. Capítulo 6. Libertad. El día del juicio llegó en un martes gris de octubre. Roberto, Daniel y yo entramos juntos a la sala del tribunal, tomados de la mano como la familia que casi habíamos perdido. Camila estaba sentada en la mesa de los acusados, vestida con un traje azul marino que la hacía ver más joven y vulnerable. Pero yo ya no caía en esas apariencias. El juicio duró 3 semanas. Escuché testimonios de expertos que analizaron los frenos saboteados de la camioneta de Roberto. Vi las pruebas financieras del robo sistemático que Camila había cometido durante 2 años, desviando casi $500,000 de la empresa constructora. Oí la grabación de su confesión una y otra vez, su voz fría admitiendo que planeaba dejar morir a mi esposo. El momento más difícil fue cuando Daniel tuvo que testificar. Mi hijo subió al estrado con la espalda recta, pero yo podía ver cómo le temblaban las manos. El fiscal le pidió que describiera el momento en que descubrió la verdad sobre su esposa. «Encontré mensajes en su computadora», dijo Daniel, su voz clara pero llena de dolor. Conversaciones con su hermana sobre el seguro de vida, sobre cuánto tiempo más tendrían que esperar. Al principio no quise creerlo,
Pensé que debía haber una explicación. Pero mientras más investigaba, más evidente se volvía que la mujer con la que me casé nunca existió realmente. Camila lo miró durante todo su testimonio, lágrimas corriendo por su rostro. Pero yo recordé las lágrimas falsas que había derramado junto a la cama de Roberto, y no sentí compasión. La defensa de Camila intentó argumentar que ella había actuado bajo presión extrema, que las deudas la habían llevado a la desesperación. Su abogado presentó a una mujer quebrada por las circunstancias, no a una asesina calculadora. Pero el jurado vio a través de esa actuación. Tomaron solo 6 horas para deliberar. Cuando regresaron a la sala, el silencio era tan denso que podía escuchar mi propia respiración. El presidente del jurado, un hombre de unos 60 años con el cabello completamente blanco, se puso de pie. En el cargo de intento de asesinato en primer grado, encontramos a la acusada culpable. Roberto apretó mi mano. Daniel dejó escapar un suspiro tembloroso. En el cargo de fraude financiero, encontramos a la acusada culpable. La voz del presidente del jurado continuó, cargo tras cargo, culpable, culpable, culpable. Camila se derrumbó en su silla, su cara entre las manos. Su hermana Patricia, juzgada en un proceso separado, ya había sido condenada a 15 años. Ahora era el turno de Camila de enfrentar las consecuencias. La jueza, una mujer de unos 50 años con expresión severa, tomó la palabra. Señora Méndez, usted no solo cometió fraude, no solo intentó asesinar a un hombre inocente. Usted traicionó a una familia que la recibió con los brazos abiertos, abusó de la confianza de su esposo, manipuló a su suegro y estuvo dispuesta a dejar viuda a una mujer que la trató como hija. Las palabras de la jueza resonaron en la sala. La sentenció a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 10 años. 25 años. Camila tendría 57 cuando saliera, si es que salía. Después del veredicto, Daniel se derrumbó en mis brazos afuera del tribunal. Se acabó, mamá. Finalmente se acabó. Pero sabía que para mi hijo el dolor no terminaría tan fácilmente. Había amado a Camila. Había planeado un futuro con ella. Esa traición dejaría cicatrices que tomarían años en sanar. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta pero constante. Roberto volvió a trabajar, no en la misma empresa donde Camila había robado, sino como consultor independiente. Decía que necesitaba mantener su mente ocupada, que el trabajo lo hacía sentir vivo otra vez. Daniel finalmente se mudó a su propio apartamento, uno nuevo sin recuerdos de Camila. Empezó a salir con una mujer que conoció en su grupo de terapia, alguien que también estaba sanando de su propio pasado doloroso. No les presioné sobre la relación. Mi hijo necesitaba tiempo, necesitaba aprender a confiar otra vez a su propio ritmo. Dolores se convirtió en parte regular de nuestras vidas. Venía a cenar cada domingo, trayendo su famoso flan de postre. Roberto bromeaba diciendo que ella había salvado su vida 2 veces, una en el hospital y otra rescatándolo de mi cocina. Un año después del juicio, Roberto y yo fuimos a visitar la tumba de sus padres. Era una tradición que habíamos dejado de lado durante años, demasiado ocupados con la vida diaria. Pero ahora, después de haber estado tan cerca de perderlo todo, las tradiciones importaban más. Mientras colocaba flores frescas en la tumba, Roberto me tomó de la mano. Elena, hay algo que necesito decirte, algo que debí decir hace mucho tiempo. Lo miré, preocupada por un momento. ¿Qué pasa? Gracias, por no rendirte, por luchar por mí cuando yo ni siquiera sabía que estaba en peligro, por ser más fuerte que yo alguna vez fui. Sentí lágrimas en mis ojos. 30 años juntos, Roberto. No iba a dejarte ir tan fácilmente. 30 años más, dijo él besando mi frente, y todos los que vengan después. Esa noche, en casa, saqué el papel que Dolores me había dado aquella noche en el hospital. Lo había guardado en mi cajón de recuerdos, junto a las fotos de nuestra boda y el primer mechón de cabello de Daniel. Te están engañando, decían las palabras escritas con letra temblorosa. Ese simple pedazo de papel había salvado la vida de mi esposo. Había expuesto una conspiración que hubiera destruido a mi familia,
y me había enseñado que yo era mucho más fuerte de lo que jamás imaginé. Guardé el papel de nuevo, esta vez junto a una foto nueva. Roberto, Daniel y yo el día del veredicto, abrazados frente al tribunal. No éramos la misma familia que habíamos sido antes del accidente. Éramos diferentes, marcados por la traición y el dolor, pero también éramos más fuertes, más unidos, más conscientes del valor de la confianza y el amor verdadero. Camila había intentado destruirnos, pero en lugar de eso, nos había dado la oportunidad de descubrir de qué estábamos realmente hechos. Y estábamos hechos de algo mucho más resistente de lo que ella alguna vez imaginó. Cerré el cajón y fui a la cocina, donde Roberto estaba preparando café, y Daniel había llegado de sorpresa con su nueva novia. Los escuché reír juntos, ese sonido que había temido no volver a escuchar. A veces, pensé, las peores traiciones nos enseñan las lecciones más valiosas. Y la lección que aprendí fue esta. El amor verdadero no se trata solo de estar juntos en los buenos momentos. Se trata de luchar por los que amas, incluso cuando tienes miedo. Se trata de confiar en tu instinto, incluso cuando todos te dicen que estás equivocada. Y se trata de nunca, jamás, rendirse. Miré a mi familia, reunida en nuestra cocina como lo habíamos estado 1000 veces antes. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabíamos exactamente cuánto valía cada momento juntos, y eso, después de todo, era suficiente. Fin. Para seguir acompañando las historias de Sombra de la Tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias.